Populares las pruebas de hipótesis para la media poblacional con muestras grandes. Aquí te explican que tienen cierto tipo de motor de automóvil que emite una media de 100 miligramos por segundo de NOx por segundo y que lo que quieren hacer es un cambio de ingeniería en el motor para que estas emisiones se reduzcan. Y pues lo realizan en 50 motores en el cual prueban y entonces les marca que esta reducción de la media de la emisión bajó a 92 miligramos por segundo con una desviación estándar muestral de 21 miligramos por segundo. Si ustedes se fijan al leer esto, pues ya pensaría uno que como para qué va a indagar sobre esto si ya la misma muestra te está marcando que ya bajó, que es 92. Pues no se puede dejar así el proceso estadístico. Lo que hay que hacer es la comprobación de esta distribución. Quiero ver que esos 92 que pasó en esas 50 unidades como promedio se va a replicar cuando yo tenga una población completa. O sea, sí va a suceder, no solo en 50 unidades, sino que puedo confiar en que ese comportamiento se va a garantizar. Y para eso utilizamos el planteamiento de la hipótesis para decir, bueno, si lo que hoy pasa es esto, es la verdad para mí, entonces voy a tratar de aceptarla o rechazarla mediante un proceso estadístico que a final de cuentas es matemático. Lo importante aquí es distinguir dos cosas. Uno, que nos hablan de la hipótesis nula, que es H0. Esta hipótesis nula es donde comienza nuestro estudio, la que hoy suponemos como la verdad y la que vamos a llevar a cuestionar si es cierto o no. Siempre va acompañada de la hipótesis alternativa, quien es su negación. Es muy importante entender que una siempre es la negación de la otra. Y entonces esto nos permite hacer planteamientos para ver si aceptamos o rechazamos. Nuestras pruebas de hipótesis siempre van sobre el resultado que es aceptar o rechazar la hipótesis nula, aunque sé que está la hipótesis alternativa como una posibilidad. Yo no voy a contestar diciendo que la acepto o la rechazo a la alternativa. Siempre tu respuesta de análisis debe de ir sobre acepto o rechazo la nula. Eso es muy importante. Aquí les puse una nota en rojo que dice que si podemos hacer un intervalo de confianza, podemos realizar una prueba de hipótesis y viceversa. En este ejercicio lo más importante es saber extraer la información. Como tal, el proceso matemático no es el complejo, lo complejo es saber plantear las hipótesis. Aquí en este libro ustedes se van a dar cuenta conforme vayan avanzando que siempre están planteadas las hipótesis, pero pues es por el método de estudio. En este caso, lo que tú tienes que hacer es primero leer y tratar de hacer tu propio planteamiento sobre la media poblacional, porque esa es la variable sobre la cual vamos a estar planteando nuestra hipótesis de media con muestra grande y decir si coincide o no con el resultado que tú ves en el libro. Porque pues estos que ya vienen en el libro pues nos facilitan en la comprensión, pero la estrategia es que tú sepas plantearlas sin llegar a verlas en un libro. Ya leyendo este ejercicio, pues aquí nos hacen la pregunta, que si es cierto que se puede confiar en que pues esa modificación que se hizo a esa muestra, pues se va a respetar, ¿no? Si va a ser de 92 para producir ya los motores bajo esos términos. El paso uno que debes de hacer primero es plantear la hipótesis nula. ¿Bajo quién? Bajo la media poblacional mu. Esta es nuestra variable de cuestionamiento. ¿Qué es lo que sabes de ella al día de hoy como la verdad? Pues que es mayor o igual que 100 miligramos por segundo. Entonces, si una regla del planteamiento de la hipótesis es que la alternativa siempre es la negación de una o la otra, pues entonces aquí lo que voy a hacer es decir que esa media es menor que 100 miligramos por segundo. Entonces aquí ya lo que hicimos es el planteamiento de nuestra hipótesis nula y la negación de nuestra hipótesis alternativa. Fíjate bien en los símbolos. Cuando nosotros hacemos el planteamiento sobre lo que hoy es la verdad, que es en este caso la hipótesis nula, mi valor de igualdad siempre va aquí. Si yo lo llego a duplicar aquí, si vuelvo a escribir aquí igual que, pues entonces estaría analizando el mismo punto muestral dentro de ese espacio muestral. Estaría diciendo que sobre 100 sí y no es así. Hay que plantear sobre un valor mayor o igual que 100 o menor que 100. Ahí sí se nota la diferencia sobre lo que busco. El paso número 2 es calcular
una cantidad numérica llamada p-valor. Si ya leíste tu libro, ahí vas a entender qué es el p-valor. Lo que sabemos en términos concretos es que es un número que va del 0 al 1, o está entre ellos dos, o en uno de los extremos, y que nos permite aceptar o rechazar la hipótesis nula. Para esto, ¿cómo se trabaja? Bueno, lo primero que tienes que hacer es calcular tu valor de z para que te permita ir a la tabla de z. El p-valor es igual que el área bajo la curva, o sea, estamos hablando de una misma cantidad. P-valor es igual al área debajo de la curva, y el área debajo de la curva se llama alfa. Esas son las tres igualdades sobre nuestro p-valor. Entonces yo calculo z, como ya sabemos cómo se calcula, sustituyo valores. Es muy importante, me voy a regresar tantito, en decirte que el valor que vas a usar para plantear las hipótesis siempre es cercano al valor de la hipótesis nula en términos poblacionales. Por ejemplo, si en este caso nos están diciendo que yo sé que son 100 miligramos, pues lo que conoces al día de hoy es que el valor más cercano en términos poblacionales es 100. Entonces, por lo tanto, yo considero que mi valor de la media poblacional es 100. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, sustituyo mis valores, pues aquí ya sé que de la muestra, que es la media muestral, fue de 100, entonces pongo 92 y 100 miligramos por segundo sobre el valor de S, que es 21 sobre la raíz de 50. En este caso necesitamos trabajar mucho los términos poblacional y muestral. No hay que ser tan cerrados en cuestiones de la lectura. Acuérdate que hay cosas que ya comprendiste y hasta ahorita las has trabajado bien, entonces trata solamente de aplicarlas a este nuevo tema. No estamos adquiriendo cosas que no conozcas. Ya que hicimos el cálculo, pues me dice que ese valor de z corresponde a menos 2.69. Lo que corresponde en ese paso 2 que acabamos de hacer, pues es ir a la tabla de z y buscar el valor de menos 2.69. Al ir a la tabla de z, pues me voy a encontrar que tiene un área debajo de la curva de 0.0036. Acuérdate que esta es una alfa o es un área bajo la curva. Ahora la conoces como p-valor. Es el mismo dato, solo que en la prueba de hipótesis se le dice p-valor para ayudarnos a la aceptación o rechazo de una hipótesis nula. Hay una regla teórica que viene aquí en su libro un poquito más adelante, en páginas más adelante. Aquí lo menciona en esta parte y un poquito más adelante también lo vuelve a mencionar para que lo busquen por favor y lo lean. Esta tabla también es muy importante, pero te dice que la regla teórica manifiesta que es importante determinar que si el p-valor es un dato menor o igual a 0.05, que multiplicado por 100 se refiere al 5%, pues se va a rechazar esa hipótesis nula que planteamos. Esta es una manera de ayudarnos de forma teórica a la aceptación o rechazo. Claro que esto tendría que cambiar cuando lo hiciéramos ya de manera vivencial, ¿verdad? Cuando lo hagan en piso, en trabajo de primera fuente. En este caso, por ejemplo, tú sabes que el p-valor o el área bajo la curva o alfa te dio 0.0036. Si tú lo multiplicas por el 100%, te dice que es el 0.36%. Este valor es menor al 5% teórico que te dice la regla para aceptarla. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué quiere decir ese 0.36%? Pues que fíjate que lo que estás diciendo que conoces como la verdad, que es esa media mayor o igual que 100, no es cierto, no sucede. Tiene un 0.36% de probabilidad de que así suceda esa distribución. Entonces, por lo tanto, lo que estamos afirmando es que la media poblacional si es menor que 100, podemos confiar en que nuestro muestreo, en donde esas pruebas de 50 motores reflejaron un 92 miligramos por segundo, sí es verdad. Y no estamos concluyendo sobre algo desconocido, sino algo que se comprobó a través del proceso estadístico. Entonces, lo que se pretende hacer es que cuando ya se tiene la aceptación
de esta posibilidad de que es verdad que así van a trabajar en adelante todas las modificaciones de los motores, pues entonces yo ya puedo asegurar el comportamiento de la distribución. Aquí hay muchas cosas que tienen que leer. Ahorita yo ya se los expliqué y probablemente puedan ayudarse de lo que dice el libro y entonces afinar un poco sus ideas. Aquí lo que les recomiendo es que ustedes lo hagan solo, lo comprendan, traten de cuestionarse por qué formulamos así H0, por qué formulamos así H1 y lean los cuadritos que aparecen aquí. Son muy importantes porque son pequeñas extracciones de lo que yo acabo de decir. Aquí hay otro en la página aquí en la página 375, donde te voy a explicar por qué es tan importante. Aquí te dice que cualquier tipo de muestra grande, en donde tienes un valor de x igual a 1 hasta un valor de xn, tú puedes trabajar con las pruebas de hipótesis y te dice que puedes hacer 3 comprobaciones sobre la hipótesis nula. Si yo estoy comprobando hipótesis nula, entonces la negación se plantea sobre la hipótesis alternativa. Pueden ser 3 posibilidades dentro de lo que yo puedo hacer con la hipótesis nula. 1, que la media poblacional sea menor o igual que a ese valor que estoy cuestionando, que sea mayor o igual que al valor que yo estoy cuestionando o que sea igual que el valor que estoy cuestionando. Si yo en la hipótesis nula estoy diciendo que ese valor de mi población al que yo cuestiono es menor o igual que, la negación es que sea mayor que. Si yo digo que es mayor o igual que, entonces la negación es menor que. Si yo digo que es la igualdad, la negación es la desigualdad. Para que tú puedas comprender las áreas debajo de la curva, así como está tu curvita en el ejercicio, tienes que considerar esto donde te dice, si tu hipótesis alternativa en donde la planteaste aparece este simbolito, entonces tu área está a la derecha del valor de z que estás buscando. Si tu hipótesis alternativa tiene este simbolito, entonces tu p-valor está a la izquierda de ese valor de z que calculaste. Si hay un simbolito de desigualdad en la alternativa, que resultó por haber negado el planteamiento de la nula, pues entonces vas a sumar el área en las colas que correspondan a z y menos z. Esto se va a ir afinando conforme vayamos avanzando en algunos ejercicios, pero necesito que lo lean. Por ejemplo, voy a regresar a la grafiquita del ejercicio que hicimos ahorita del libro, en donde marcamos la campana de Gauss. Al centro, ¿quién la divide? Pues su media poblacional. ¿Quién es? Pues es 100 miligramos por segundo, es lo que conozco como la verdad. El del muestreo, ¿hacia dónde está? Pues un valor previo de 100, porque era 92. Bueno, lo coloco. Está a su izquierda por ser más chico. Calculé un valor de z para estos términos y me dijo que es de menos 2.69. Y la tabla de z me dice que su área bajo la curva o su p-valor es de 0.0036. Así es como nosotros ubicamos el área bajo la curva. Nuestro planteamiento de la hipótesis que nos decía pues que era un valor mayor o igual que 100, y entonces ¿qué simbolito aparece en la alternativa? El signo mayor que. Si me voy a las indicaciones que me da esta tabla de acá abajo, me decía que en la alternativa debía de haber un simbolito. Si es mayor que, te dice que tu área está a la derecha de Z. No, perdón. Nos decía que la hipótesis alternativa es un valor menor que. Aquí dice valor menor que, entonces área a la izquierda de Z. Si nos vamos a nuestra grafiquita, entonces aquí nos muestra que está Z y el área sombreada es a la izquierda de Z. Y ese pequeño cosita sombreada pues es 0.0036. Traten de leerlo ustedes, traten de entenderlo y yo de todos modos voy a estar al pendiente el día de mañana ya que hayan leído para recibir sus dudas y hacer un ejercicio más para poder ver qué es lo que se presenta de
pues sí, como de novedad y explicárselos en el caso de que así se requiera.